de dureza 5,5 en la escala de Mohs, es la misma que el acero, más que el hierro, y se puede grabar perfectamente con piedra, ¿no? En aquella época incluso se decía que en Tenerife no habían grabado rupestres. O sea, el aportar esto fue ya un logro, ¿no? Durante mucho tiempo no supimos lo que era, ¿no? Paco había estado en Mauritania y se acordó de que los saharauis jugaban a esto. Entonces yo aproveché un vidito que yo solía entrevistar en Pino Lere, y cuando vio el damero dijo: esta es la verdadera dama. Dice: y esta es la verdadera, no la otra que está corrupta, la del tablero de las ajedrez. A mí eso me llamó la atención. Empezamos a tirar de la manta. Recuerdo que le di el dibujo a una amiga que estudiaba matemáticas en la universidad, y antes de que supiéramos que era un juego, nosotros no sabíamos. Carmen, la estudiante de matemáticas, finalizando la carrera, me dijo: no sé lo que es, pero me recuerda una calculadora lógica. Pasa. Empezamos a tirar cuando se descubrió que eran juegos, por las fotos con los saharauis y por los recuerdos de Paco y un amigo que también trajo unas fotos de los campamentos de Tinduf, y nos dimos cuenta que lo mismo que se jugaba la variante de la dama con un reticulado lineal aquí en Canarias, en el norte de África, se jugaba y muchísimo también, ¿sabes? Sobre todo los saharauis, los mauritanos, los tuaregs, y luego al sur de Marruecos, e incluso en ámbitos arqueológicos también aparece muchísimo, ¿no? Pasa que lo curioso, en Canarias se decía dama, en singular, juego de la dama. En la península se juega a las damas en el tablero del ajedrez y se dice las damas en plural. Un viejito de Puerto de la Cruz, que lo jugaba en cazoleta, que es el de agujero, decía que aquello no era un juego de señoras, sino echar una dama. Lo decía con bastante... Esto no es un juego de señoras, esto es echar una dama. Y él no le gustaba que llamaran al juego las damas. Y yo no entendía por qué. Aquí se decía dama, en África se decía dama, y en la península el juego de las damas. Entonces empezamos a investigar y encontramos que la etimología de la palabra del juego de las damas en la península, había dos teorías un poquito rocambolescas. Una era que el juego de las damas toma su nombre cuando los árabes llevan el ajedrez a España, y como que las mujeres no tenían la capacidad, literal, en el diccionario etimológico, la capacidad para jugar al ajedrez, y entonces jugaban al ajedrez de las damas o al juego de las damas. Y otra hipótesis era las damas de Troya, todavía más rocambolesco, era que las mujeres, mientras Troya estaba asediada por los aqueos, las mujeres encerradas en el palacio jugando, ¿no? Bueno, son dos hipótesis que yo no voy a discutir, no soy filólogo, no soy etimólogo, pero no me explicaba, no me dejaba tranquilo por qué aquí se dice dama y por qué en el resto del continente, todos los pueblos norteafricanos, y no solo los bereberes, también los golos, por ejemplo, de Senegal y un montón de pueblos más, dicen dama. Buscando el diccionario de español bereber del padre Ibáñez, lo mismo, decía que los bereberes decían dama. Hasta que llego al diccionario del padre Foucault, y Foucault dice dama, significa prender en francés, o sea, capturar, coger, porque es lo que consiste el juego, coger una ficha. El verbo dama en tuareg significa coger una ficha. Entonces ya empezamos a cambiar un poco los esquemas. Vimos que se jugaba en este tablero, que se decía dama, y empezaron a ver palabras como chiquichasque, que es la chascona de Fuerteventura, que también chascona es una palabra muy interesante, que es canaria. El trique, que es una palabra que acabo de descubrir por don Pedro, que también se usaba aquí en Icó. En Icó, aquí mismo se jugaba la dama, este damero que vimos antes, que está aquí. Este es un original, aquello anterior es una reproducción sobre una piedra original, porque era un yacimiento que destruyeron y yo aproveché la piedra y la aproveché para hacer damero para los niños, para este tipo de exposiciones. Y en Icó se dice dama, se juega con unas reglas muy interesantes que yo no las tenía recogidas, y se dice trique al 3 en raya. El simple 3 en raya, de toda la vida, el cuadrado con diagonales y medianas, en Canarias tiene más de una docena de nombres distintos. Más de una docena de nombres distintos. Y algunos, unos cuantos, son guanches. Y otros no, pero pueden haber sido o traducciones o simplemente ya incorporaciones posteriores. Eso es riqueza.
Eso es biodiversidad cultural. Por ejemplo, aquí en Nicosios tiene un nombre guanche, trique. Y durante muchos años la palabra trique, druque y por ejemplo querque, igual que chiquichasque, termina en la partícula que. Nosotros creemos que es la misma raíz que significa piedra, como tenique, que es piedra en bereber. También puede ser otra cosa, pero en principio la partícula que, aparte de el tri, es el 3 en latín. Seguramente eran guanches romanizados, igual que hoy en día muchos bereberes no usan la numeración árabe, sino ni la bereber. A veces usan la francesa para usar, hablando en bereber usan números franceses o árabes. Y los renagas sí usan los números árabes, pero no siempre. Entonces, hemos visto que aquí hay una serie de terminologías que pueden ser incorporaciones en origen que aquí se han conservado, y en el norte de África actualmente, por ejemplo, utilizan la palabra árabe de 3 para el juego. Por ejemplo, la yescona llaman 3, tarata, taratla. Una palabra árabe que significa 3, ¿no? El numeral. Pasa a ser, claro. Bueno, vimos que otra de las cuestiones era la geometría, ¿no? Y nos dimos cuenta que era un pueblo que todo se representaba geométricamente. La escritura es una escritura geométrica. Líneas pareadas, quebradas, cruzadas, círculos, puntos, o sea, todas esas combinaciones que son círculos, puntos, rayas pareadas o paralelas, verticales, horizontales, quebradas, o tipo greca, y hacen 30 y pico, 40 signos diferentes de alfabético. Era geometría, ¿vale? Lo vamos a ver para otras cuestiones. Y nos dimos cuenta que también los dameros son parte de ese mundo de la geometría aborigen, ¿no? Vale. Pasa a ver. Creemos en la pervivencia. Torriani dibuja, por ejemplo, esto es el grabado de Torriani de 1588, 186 años después, si no me equivoco, de la conquista del hierro, y todavía visten con pieles. Queremos la pervivencia, pero además, Carua, un antropólogo francés que estudió los juegos, es un especialista en juegos, era un especialista en juegos, decía que cuando hay conquista y colonización, las lenguas a veces se prohíben, las religiones por supuesto, los estados y las instituciones políticas se suprimen de los pueblos colonizados, pero que los juegos es una de las cuestiones culturales que más pervive a lo largo del tiempo después de una conquista y colonización. Por supuesto, porque un niño jugando o unas personas jugando no son problemas para la nueva sociedad colonial, ¿no? Y nosotros creemos que los juegos efectivamente eran parte de ese legado que nos queda, igual que quedó la lucha, que era más, digamos, más sospechosa. Entre los juegos inteligentes que estaban más tranquilitos, la lucha podía ser un problema, los palos se llevó a prohibir, por lo menos entrar a las ciudades con palos, la laguna, creo, y porque lo que se quería era acabar con el juego del palo, ¿no? Y nosotros creíamos que efectivamente había pervivencia, ¿no? Miren, todavía la arqueología seguía negando el tema de los juegos. Cuando salió el libro, incluso hubo mofas, a nivel incluso de la prensa y tal. Pero empezaron a aparecer de trazo más grueso y estaciones impresionantes como la de Arauco en el sur, y esta en La Palma, esta es la piedra del ajedrez, otra palabra interesante, pues yo pensaba que ajedrez y cedrés eran efectivamente incorporaciones posteriores, influenciadas por el ajedrez. Y esta es la piedra del ajedrez, está en un poblado aborigen que todavía está lleno de cabañas, todo este lugar, las cabañas están intactas salvo la techumbre, ¿no? Se ve chiquichasque, los viejos siguen yendo a jugar allí, por eso se ve marcado, las demás no se ven porque hay una página de LinkedIn, hay que verla in situ porque si no es imposible. Y esa piedra está inclinada hoy en día, antes estaba totalmente horizontal, es un bloque inmenso que pesa unas toneladas, hasta que llegó un analfabeta con un caterpillar e intentó quitarla. Y uno de los viejillos que jugaba allí, que iba siempre a rozar verde para el ganado, lo amenazó con la podona y dice que cuando la volviera a tocar, y la dejaron. Afortunadamente la dejaron. Digamos el tipo de grabado que hay en el resto de la isla. Y encima en un poblado aborigen, en un sitio bastante perdido. ¿Vale? Pero bueno, y otra cosa, hace poco, creo que en el 2014, en la cueva pintada de Galda, en la excavación, sacando tierra, a lo mejor profundizaron medio metro, un metro, encontraron también un damero como el que vimos al principio.
sea, no es una cuestión tal. Lo usan en África y es un juego. Lo usamos en Canarias y los viejos aquí en Canarias, algunos me han dicho esto viene de los guanches, me lo decía mi abuelo, como doña Flora Miriam, del Valle Jiménez. Luego les hablo de Valle Jiménez. Pero es que, por ejemplo, la chascona, el Chiquillasque de la Palma, que es el que aparecía en la piedra del ajedrez, este damero, según Bell, un antropólogo americano, bueno, es de origen canadiense, dicen norteamericano, pero bueno, en realidad es canadiense. Lo que pasa es que estuvo muchos años en Estados Unidos y después creo que en Inglaterra. Es el que más ha publicado sobre lo que denominaban en aquella época board game, juegos de tablero. Bell decía que este era el juego de estrategia, de lógica matemática más antiguo, de tablero, más antiguo de la humanidad, porque ya aparecía en las pirámides de Egipto y se le daba una antigüedad mínima de en torno a los 5.000. Hoy lo cuestionan porque aparece en Kurna, en un palacio, en un templo en Egipto, que es del 1500 a.C. 1500 más 2000 son 3500, da igual que sean 3500 que 5000. La cultura egipcia, neolítico sahariano, es anterior a Egipto, muy anterior a Egipto, y aparece, por ejemplo, en la lámina Hammurabi, y ahora encontramos en las últimas ediciones, incorporamos una del neolítico sahariano del Cuadra, en la que aparecen avestruces, rinocerontes y otros animales, y una de las avestruces tiene la cabeza de 3 enrajes. Nuestra teoría, a la hora al final, es que esto surge en el neolítico sahariano porque es una herramienta. Los juegos eran una herramienta, no eran solo, o sea, los tableros, la geometría eran una herramienta, no eran juegos solo, sino eran ábacos y eran calculadoras astronómicas para elaborar calendarios. ¿Por qué lo creemos? Empezamos porque paralelamente con el tema de los dameros, nosotros habíamos encontrado, buscando información sobre Canarias, leyendo, encontramos que había un lenguaje matemático en las vasijas. Esta vasija la encontró Pancho Mosé en Tindaya, un cabrero de Fuerteventura, de Tindaya. Y nosotros llevamos tiempo estudiándola y es muy compleja, pero vimos que había ritmos. Si cuentan las líneas verticales y las líneas horizontales, verán que hay secuencias numéricas. Pero esta, a su vez, mucho más compleja porque hay una serie de cifras que aparecen como ritmo, ¿no? 5, 6, 5, 6, 5, 5, 5. Por ejemplo, hay una vasija que aparecía 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6. Es otra vasija, no es esta. Pero esta, por ejemplo, es muy compleja de descifrar. Llevamos tiempo estudiándola, pero muy compleja. Pasa acá para la siguiente. Pero encontramos esta, que estaba encontrada en Fuerteventura en 1878. Es la vasija 1125, que está en el museo de aquí de Tenerife, catalogada como la 1125, y desde 1878 que se encontró y que la publica Sabino Bertelón, nadie más ha dicho nada. Entonces empezamos a estudiarla, pedimos permiso, nos dejaron tal y nos llevamos una sorpresa muy interesante. Ellos solo habían dicho que era globular, que tenía esa coloración y una decoración de líneas verticales, espiga y greca. Ahí se quedó toda la descripción durante 150 años. Pasa acá, encontramos esto. Lo primero que vemos cuando la fotografiamos desde arriba es un motivo claramente solar. Parece un sol azteca, ¿no? O de otra cultura, ¿no? No lo supondríamos para una cultura como la canaria, que se supone prehistórica y colonialista y demás. Pero a lo mejor viene después cuando contamos, ¿no? Empezamos a contar las rayas y encontramos rayas verticales y daban la vuelta a la primera línea decorativa, pero al darle la vuelta se ve que le faltaron rayas y metieron en 10 centímetros unas poquitas más. En total 91 rayas. La espiga, si se supone que es una espiga, en la línea superior habían 81 rayas. Se supone que si es una espiga, arriba tiene 81, debajo tiene que tener 81, pero no, tenía 112. Eso ya encendió las alarmas. Y posterior, la greca, serán 10 grecas, pareadas. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, pero esta greca, solo esta tenía una más. 8 por 10, 80, y una más, 81. Pensamos que esto era un error de la mujer que había hecho la vasija, porque la alfarería canaria, desde época muy antigua, desde el neolítico sahariano, las mujeres son las transmisoras del conocimiento científico y de la fabricación de la vasija, en esta misión matrilineal, dijimos, bueno, se pudo haber equivocado y se olvidó borrarla. Y contamos 80 al principio, 91, 81, 112 y 80. Cuando sumamos 364, o sea que la rayita, fui yo el que me equivoqué, era una más. 365, el año solar.
estaban representando un sol con un calendario agropecuario además, que eso ya más complejo, que no está dentro de lo que vamos a hablar aquí, pero que habían cifras y además en 4 grupos con cifras repetidas. 81 se repite 2 veces, 91 por ejemplo es una cuestión que luego nos dimos cuenta. 91 hay los días exactos del año, perdón, de las estaciones del año. Todas las estaciones entre equinoccio y solsticio, solsticio y equinoccio, son 91 días. Ustedes dirán, bueno, eso no puede ser porque 91 días por 4 son 364, efectivamente. Pero si hoy se pone, hoy es el día 91 y se pone el sol ahora, a las 8 de la tarde, vamos a suponer, hasta que vuelva a salir por la mañana, a las 7 de la mañana, pasan 8 horas y pico. Y 8 horas y pico, 4 veces, son los 365,2422. Pasa ahora. Pero la que nos puso en alerta fue esta de la vasija, esta. Se hizo mal el dibujo, se incorporó al libro de Sabino Berthelot de 1870 y pico, porque esta la encontró todavía antes, en 1874, y está descrita en la página 146 del libro Antiquidades Canarias, Antigüedades Canarias, que está traducido y lo pueden consultar ustedes en la página 146, en la edición española de Goya Ediciones, encontrarán que está descrita. Y la descripción era que eran 5 rayas concéntricas, de las cuales partían 12 grupos de rayas, y empezando por 5 rayas, 6 rayas, 7, 8, ya eso le llamó la atención a Sabino Berthelot. En 150 años, desde 1874, nadie había dicho nada. Pero es una progresión aritmética, ¿verdad? Son cifras. Saquen los móviles y pongan la calculadora y van a descubrir una cosita. Cómo funciona el tinglado. Vale. ¿Ya lo tienen? Vale. Yo tuve que estudiar astronomía porque me tenía la sospecha de que esto tenía que ver con astronomía. Y efectivamente, los viejos, igual que mi abuelo y los pastores en general, cuentan los meses por las lunas. Y los ciclos de los animales, por ejemplo, el ciclo de preñez de la vaca y de la leonera son 9 meses lunares. La cabra son 5 meses lunares. Y el año tiene 12 meses lunares. Pero 12 meses lunares son 354,36. Pues cojan 354,36. ¿Vale? Y multiplícalo por 12. Da un chorro, o sea, por 12 años. Estamos hablando de 144 lunaciones. Vale. Ahora súmenle 131, que son las rayas que están aquí. ¿Vale? 131. Vale. Ya tienen un montón de 4.000 no sé cuántos días. ¿Vale? Pues vuélvanlo a dividir entre 12. Y digo 12 porque son 12 grupos de rayas. Y les da 365,20 no sé qué. O sea, el valor exacto del año solar es 365,2422. El error relativo es ínfimo, centesimal no, milesimal. Esto era el cálculo astronómico. Vale, pasa gracias. Pues lo que descubrimos en algunos de los dameros. En algunos de los dameros hemos descubierto que el diseño es aritmogeométrico. Forman una figura, pasa una figura y vuelve a pasar. Forman una figura aritmogeométrica. ¿Por qué? Porque ellos no tenían las cifras que tenemos hoy en día, que son árabes, para representar el hoyo, no tenían el hoyo, ni tenían los números árabes, pero lo hacían de forma geométrica y aritmética. Como en los dados que pones 4 puntitos, pues lo mismo. Pues los dameros eran figuras geométricas que representaban cifras. Y por ejemplo, en el primer damero que vieron ustedes al principio, que es de jugar aquí a Enigo, a Adama, aparece la cifra 56, vi que se repetían en varios dameros. Y resulta que 56 son 2 veces 28, que es el mes lunar. Y aparece también en varios dameros también la cifra 28. Hemos descubierto varias cosas, como calculadora astronómica y tal. Pero lo último que ya encontramos, que Paco documentó y además muy bien, era el tema del uso de Abacus, porque en un diccionario Paco encontró un texto muy interesante de Suetonio que decía que Abacus, supongo que el libro era de tu tío, ¿no? Sí. El Abacus era tanto el damero para jugar, según Suetonio, en los textos antiguos romanos, del libro de los Césares de Suetonio, decía que el Abacus era tanto el damero para jugar como el artilugio para calcular con los cálculos.
O sea, contar. Pues pasa, Gana, por favor. Mire, la anterior, Gana, esa no, la siguiente. Siguiente. Vale. Esto está puesto mal. Está puesto para que los niños pequeños entiendan. Vale. Ustedes cuentan las intersecciones aquí y ven 5 intersecciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo he puesto además en medio 4, o 3, mejor dicho, pero tienen 4 intersecciones en medio. 5 más 4 son 9. Si ustedes usan esto, que no se usaba de esa manera, yo lo pongo así para que los niños puedan comprender. Si tengo una cabra y esta es la línea de las unidades, pongo una piedra aquí, representa la unidad, una cabra. 2 cabras, 3 cabras, 4, 5, 6, 7, con una simple piedra. Tengo aquí, tengo 9. Pero está en la línea de las unidades. Cuando me regalan una cabra más, tengo 10. Y tú estás aquí, pongo una aquí, porque está en la línea de las decenas. Decenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Resulta que además hay textos antiguos que hablan del uso de estos dameros como ábacos. En Galicia se perdieron los dameros en el año 1000. Y Fernando Costas Goberna, el arqueólogo que ha trabajado los dameros en Galicia, estaba extrañado porque aparecen en época celta, romana, tanto romana y medieval. En torno al año 1000 desaparecen los dameros de los yacimientos arqueológicos. Y no sabía por qué. Y al final yo le dije, mira Fernando, va a ser por esto. Los moros entran a España, introducen los números árabes, se publican en torno al año 1900 y pico, creo, el libro de los ábacos, que habla del uso de la escritura numérica árabe, y desaparece el uso del tablero para contar. Pero la tradición de juego es africana. Por eso aquí los viejitos, mientras cuidaban cabras, jugaban. Porque aquí no hay lobos, ni hay monos que te vayan a cautivar. Aquí había una tradición, igual que los monos todavía siguen jugando mucho, porque es parte de su identidad cultural. También vimos, también vimos que hay muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en Valle Jiménez, les dije antes que les iba a comentar, en Valle Jiménez la gente iba a la fuente a buscar agua y pasaba mucho tiempo para llenar los cañeros de agua. A veces, según el caudal que hubiera, porque era una fuente que no manaba mucho, pues tardaban mucho, ¿no? Y iban de madrugada y tal. A cualquier hora que iban, si estaba serenando, si estaba lloviendo, hacía mucho sol, o el tipo estaba de mil demonios, preferían estar dentro al lado de la fuente en una cueva donde había un damero aborigen y jugaban a un juego que le decían el gato, que es como el perro y las cabras, una variante local, ¿no? Y la doña Celia me decía, eso mi abuelo me decía que era de los guanches, que esto viene de los guanches. Eso está grabado, lo que pasa es que ese material está desgraciadamente de momento archivado, pero tenemos 28 horas grabadas con viejitos, grabadas para un documental. Y hemos visto ya que, bueno, eran calculadoras astronómicas, hemos visto que eran ábacos, y eso además incluso Heródoto habla de que los ábacos, la forma de contar de derecha a izquierda, la línea de las unidades, etcétera, etcétera, dice que Heródoto dice que los egipcios se burlaban de los griegos porque usaban el tablero al revés. Los griegos parece que los únicos del Mediterráneo que contaban de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Entonces volvían locos a los demás, a fenicios o a griegos y demás, que eran, perdón, a griegos no, fenicios y egipcios, porque eran los que más estaban en contacto con ellos. Pero hemos encontrado que con este mismo artilugio también hay muchos juegos distintos. Está la dama, está el gato y las palomas, el perro y las cabras, hay una serie de rompecabezas y un montón de juegos más. Entonces, no estamos hablando de que sean solamente un juego. Estamos hablando de hace mucho tiempo que son herramientas multifuncionales. Ya esto lo hemos publicado incluso, el tema del ábaco, las calculadoras astronómicas y más cosas, porque su diseño es un diseño inteligente. Era el diseño que representaba conceptos de cifras y conceptos de registros astronómicos, como lo que vimos en el Sol, ¿vale? El vasija con el motivo solar. Pasa, porque vamos a tal, prefiero que haya debate. El número, la biodiversidad cultural. Por ejemplo, con este mismo damero podemos hablar de varios juegos, 4 o 5. Pues imagínense que tenemos más de 60 tableros de juegos recogidos a nivel tradicional, etnográfico, pero a nivel arqueológico tenemos muchísimos más. Somos el lugar, posiblemente uno de los lugares del planeta más ricos, porque en Galicia, por ejemplo, según lo que veo por las publicaciones de Fernando y lo que hablo con él, apenas tienen una docena o poco más. Y solo en Tenerife hay el doble o el triple. Pero es que, por ejemplo, en Fuerteventura
los arqueólogos alemanes tienen publicados centenares de figuras geométricas distintas, desde esteriformes, forma de estrella, de 4 puntas, 5 puntas, 6 puntas y demás puntas, y que se usaban para juegos. De hecho, hace como 10 años, José Rodríguez, un pastor de Tefía, nos llevó a los juegos donde él cuidaba cabras desde pequeño, donde él jugaba, y empecé a darle vuelta a las piedras y encontramos la media. Pero la sorpresa mía es que estaba el que llamamos aquí trique, aquí no, el trique aquí es el 3 rey, pero en Vilaflor, en Vilaflor, llaman esto trique, ¿vale? O sea, depende del sitio, y en Fuerteventura es rompecabezas. Pues me lleva, y en una piedra estaba de 5 puntas, pero le dimos la vuelta y había uno de 4 puntas. Y ese me rompió los esquemas porque yo no lo tenía aquí, pero lo trabajamos y lo publicamos. Cuando yo estaba en prensa, aparece un trabajo de Pisner en mis manos, en alemán, o sí, no sé exactamente, creo que es alemán. Y tenía documentado a nivel arqueológico ese trabajo, ese damero de 4 puntas, que el viejo nos lo jugó de varias formas diferentes, varios juegos distintos, y resulta que estaba ya documentado en varios yacimientos arqueológicos. Nosotros solo pensábamos que era un juego solo etnográfico, y resulta que también tenía la parte arqueológica, cosa que por ejemplo no ocurre con este del Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz estaba lleno de centenares de dameros de cazoletas. Es una dama, pero en cazoleta. Tiene mucho más movimientos que en el ajedrez, que en el tablero del ajedrez, porque la dama jugada en el tablero del ajedrez solo puede mover en diagonal, a la derecha, hacia adelante a la derecha, o a la izquierda. Yo lo estoy diciendo al revés porque ustedes me para que me entiendan. Pero aquí no, aquí puedes jugar al hueco, a la cazoleta de frontal, las 2 diagonales y las 2 laterales, o sea, 5 movimientos frente al tablero del ajedrez. Muy superior, pero este damero no está a nivel arqueológico. Solo lo han encontrado a nivel arqueológico en Guadán, en las minas de Guadán en Mauritania, pero aquí en yacimientos aborígenes, guanches no me ha aparecido. Así. Fíjense, este otro damero estaba documentado solo en Fuerteventura. Cuenten las intersecciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Más decimal, o sea, tengo una cabra, 2 cabras, hasta 9. Es un fractal del anterior, pero es muy superior. Este tiene 81 intersecciones. ¿Le suena la cifra 81? En la vasija aquella habían 2 veces 81. Nos tardamos tiempo en saber lo que era 81. Yo no se lo podía decir, pero les voy a decir más. Estudiamos otra vasija de La Palma. ¿Y cuál fue la sorpresa? Motivo solar, pero vista desde abajo, como una especie de espiral con rayas, y eran 4 grupos decorativos. Ese grupo de rayas, que sumaba un total de 95, después era 81 otra vez, y después en el fondo 69. 69, 81, 95 y 120, 365 y otro motivo solar. O sea, pues aquí hay 81 intersecciones y 40 fichas por jugador. 40 fichas por jugador. Lo siguen jugando los mauritanos, los saharauis y demás. Pues saben una sorpresa. Estaba a nivel arqueológico en Canarias nada más. ¿Cuál fue mi sorpresa? Le doy a David, hace tiempo, un amigo de Gran Canaria, fue alumno nuestro, hace muchos años, ya cerca de 30, yo creo. Sí, 30. Y tiene una niña pequeña. Y le estaba enseñando a jugar. Y el suegro apareció, dice, yo jugaba esto. Entonces, al pequeño, el perro de las cabras, ¿no? Que está por ahí, la dama que se por aquí, dice, pero cuando venían otros 2 niños, le hacíamos más rayas y jugábamos pasas, claro. Y hacíamos más rayas y jugábamos 2 contra 2. Pero cuando venían otros 4 niños, con la anterior, le hacíamos más rayas, que son las interdiagonales, y las intermedianas, perdón, ya se hacía primero las diagonales, después, y salía este que era el 81, que los saharauis y los marroquíes, los saharauis y los mauritanos los juegan en equipos también, no solo individualmente, sino en equipos de jugadores, lo mismo que ellos. Y se jugaba en Gran Canaria, pero no hay a nivel arqueológico. Y el Vigío vive, lo estamos llevando con nosotros a algunos eventos, a Fuerteventura y a Lanzarote, ¿no? Vamos, claro. ¿Pasa? Mírenlo aquí, jugando con arena. Y esto no es en el desierto, esto es en Nueva York, en la capital, y la arena está a kilómetros. Eso es en casa de Messier Merni, que es un saharaui que está refugiado ahí en Nueva York,
Es Dani, es del antiguo Aundandelín, y bueno, fue increíble, ¿no? Estar con él, porque aparte que me pegó una paliza, juega muy bien. También ellos tienen sus reglas, si no hubiera jugado con las reglas canarias me gustaría verlas. Y nada, y nada, aquí aparece ese mismo en Agua Salada, en Tefía, y también ya le digo que lo encontramos en Gran Canaria, en un sitio muy concreto y quedan 4 viejos. Cuando mueran, se acaba el testimonio. Pasa. Por toda la cruz, centenares de dameros, estaban en la plazoleta aquí de Clavío, había más de 50, en los bancos de los parques del Puerto de la Cruz, en la ermita San Telmo, hay un banco que le dicen los viejos, el Banco Azul. Hace tiempo que no voy, no sé si sigue o no está o no, porque era una apreciación, un banco de esos antiguos de piedra, lo llamaban azul porque el basalto era un gris, para los viejos era azulado, y el lamelo era muy antiguo, pues el ayuntamiento se los ha ido cargando todo. Por desgracia, no ha habido, a pesar de que lo hemos publicado desde un trabajo específico del lamelo del Puerto de la Cruz, que aunque no sea arqueológico, tiene un valor etnográfico impresionante, pues más de 200 lamelos se han ido al traste. Pasa a la ficha. Estas fichas las encontraron los hermanos Castillo por casualidad en una excursión que hicieron en los años 70, mucho antes. En los años 70 yo tendría 14 años, mucho antes de que nosotros empezáramos, Paco hiciera el descubrimiento del juego y demás. La casualidad fue que yo iba mucho al museo de pequeño, me apasionaba, y recuerdo las fichitas expuestas en una vitrina de la época del fútbol, y eran muy bonitas, porque eran como bolichos, pero todos truncados. Boliches de 1,5 centímetros, 2 centímetros, no sé calcular exactamente el diámetro de la esfera, ¿no? Pero siempre me llamaba la atención, eran tan bonitas que me llamaban, ¿no? Y una vez, entrevistando a un viejo en Tijarafe, le pregunto que si alguna vez hacían fichas para jugar. Y se acordó, dice, sí, con una navajita. Yo pensando al principio en barro, ¿no? Porque yo trabajé en barro. Dice, sacábamos una navajita y con un trozo de verso a veces nos poníamos a hacer bolitas. Y luego las raspábamos para que no turaran, porque a veces con la laja está un poco inclinada o el viento y tal, y así se soporta. Es más, se parecen a las semillas que usaba Messi en Mauritania. Y es más, en Mauritania también se hacen de piedra, y las hay porque hay una chica que se llama Saka Yedid, que la pueden buscar en Facebook, y esa mujer lleva muchos años también dedicada a recoger los huevos en Mauritania, y usan fichas igual que las nuestras. Desgraciadamente en el museo se negaron en plano a que fueran fichas de juego durante mucho tiempo. Decían que no, pasa nada, porque eran de diferente color. Entonces yo siempre he dicho, digo, vamos a ver la mentalidad de un pastor. Mi abuelo fue pastor de ovejas. Y las ovejas de él a veces se mezclaban con la de José Lobo o de otro pastor. Y para mí, yo no distinguiría una oveja de otra, porque salvo que sean canelas o negras, son todas iguales. Pero ellos son capaces de distinguir que no había problema entre ellos. Un pastor que tiene la capacidad de observación para distinguir esas ovejas no distingue la ficha. Además, máxima, si puedes usar todas las esteroides, las 40 fichas tuyas, y el otro usaba palitos o cámaras o lo que fuera. O sea, impepinable. Bastante hizo con hacer las piedritas en función de tal y labrarlo, ¿no? Pasa. Bueno, también comento que siempre a los niños que eran formas de multiplicar, formas de dividir, porque yo, por ejemplo, hago 5, si no me sé la tabla de multiplicar y un niño no tiene, a veces no la recuerda porque le cuesta, hace 5 rayas verticales y 5 ortogonales, y 5 por 5 da 25 intersecciones. Si quiero hacer la división, ¿cuánto? Digo el centro, lo divido entre 2, pongo las fichas en la primera mitad y tengo 2 y medio. Vale, pasa a la siguiente. Y si quiero hacer 7 por 7, me da 49 intersecciones. Los dameros son herramientas multifuncionales. Pueden estar en vertical, pueden estar en horizontal y pueden estar como les dé la gana, incluso en horizontal invertido. Pero son lo que son. Lo puedes llamar damero, lo puedes llamar juego, lo puedes llamar como quieras. Pero son herramientas multifuncionales. Pasa a ganar. Aquí apareció en Tenerife el damero de mayor tamaño. Esto es una reproducción, está en un pajero del Valle de la Orotava, lo jugaba una viejita y fue por una exposición que hicimos y apareció un nieto, ya de 40 y pico años, y nos dijo, no, mi abuela jugaba un juego y pensaba que era aquel, pero cuando fuimos a verlo, que fue con Matías, ¿te acuerdas tú de cuando fuimos
El chico, ¿tú recuerdas el nombre del chico? Ahora no me acuerdo. Vale. Es que es una pena porque nos llevó al sitio, al pajero, y espectacular un juego, un damero, habían dos dameros. El primero, el que digamos estaba la primera imagen, que es el más usual, y estaba este, de 260 y pico fichas. Eso no lo hemos encontrado solo en Fuerteventura a nivel arqueológico, pero aquí aparecía a nivel etnográfico. Pasa la cara. Y nada, mire, este es uno de los del Puerto de la Cruz que ya hoy no está, en el muro de la playa del Muelle de Viejo. Ya ese pusieron un plan de embellecimiento con claveles, con geranios, perdón, y se lo cargaron. Una joya como esta de tantos años que no es arqueológico, pero tiene un valor etnográfico tremendo. Pasa nada. Esta era la que estaba en la plazoleta de la misma, había más de 50 seguros, porque era todo el muro por un lado y por el otro. Toda la alameda, pues se los cargaron. Y no hace mucho, hace poco. Creemos que también, no siempre, en algunas culturas a este tipo de damero, o sea, de figuras le han denominado damero. En este caso yo creo que más que un damero, eso pueden ser ligaduras alfabéticas o puede ser otra cuestión. Pero no tenemos constancia etnográfica de que haya habido gente que jugara a esto. Pasa. En este caso, fíjense que parece un damero y sin embargo yo creo que no lo es, porque hay una diagonal aquí que no es para jugar, precisamente. Tiene otro significado. Pasa. Y este, por ejemplo, apareció en los años 80, Rafael López, un amigo nuestro, que es maestro, pero que ha encontrado un montón con los alumnos en la zona de Llano de Moro, ha encontrado un montón de dameros, pero un montón. Y este, fíjense, forma triangular, con una enlazada anterior, que se correspondería más con lo que hay de Gran Canaria, con los famosos triángulos y tal, pero aparece ahí. No tenemos constancia de uso como juego, por lo menos en esa zona. Sí sabemos de rompecabezas en Fuerteventura, que son de tipo triangular, y en el sur de Tenerife también aparece uno también triangular, que está junto a otros dameros, pero no tenemos constancia de juego, solo las formas de juego de Fuerteventura. Pasará. Este, por ejemplo, de Pancho Mosé, es una reproducción, son juegos espectaculares, solo está documentado, al principio lo documentó un comandante de la Legión, amigo nuestro, que entrevistó a Pancho Mosé, lo presentó y nosotros rescatamos las reglas. Es espectacular. Pasará. Por ejemplo, en esta variante, que tiene menos intersecciones, aunque tenga menos intersecciones, medio fichas, es más complicado. Es espectacular. Un juego que se puede usar como solitario y se puede jugar en equipo. Solamente se puede jugar porque en realidad es una especie de solitario. Lo que pasa es que los biólogos lo llamaban rompecabezas. Y yo les invito a que busquen en un diccionario el origen de la palabra rompecabezas. Resulta que los biólogos tampoco se equivocan y están llamando las cosas por su nombre. Porque además no lo juega una persona sola, lo pueden jugar varios. Vamos, pasa. Este es otro que es espectacular, precioso, una maravilla que está aquí. Bueno, esta es una variante de la que está aquí. Pasará. Este es el que llamaban Trick en Weimar, abajo en el sur también en Vilaflor, y se jugaba también en Tejina, pero no sé cómo lo llamaban en Tejina porque no he hablado con el viejo. Solo hablé con una nieta que la tuve en el colegio de ¿cómo se llama? Marina, sí, ¿dónde está mami? Trabajando. Marina Cebrián, no sé qué Cebrián, de Tegueste del Socorro, una alumna de Marín Morales, que era la maestra que me invitó. Cuando yo les digo los juegos, dice, yo juego algo esto. Y entonces me extrañó, le pregunté, dice, no, con mi abuelo en Tejina. La casualidad que después el abuelo era el padre de una doctora, María del Mar, que trabajaba conmigo en la Dirección General del Pueblo. Pasa nada. Bueno, pasa, porque somos un fractal. Fíjense esto, a nivel arqueológico de los alemanes. Esto pasa rápido. Si les dijera, dibujen esa figura, era una estrella también, pero era un polígono estrellado, o sea, pero de 6 puntas, pero no era la estrella de David. Y era una estrella de trazo continuo, súper difícil de hacer. Pues está en un yacimiento arqueológico de Fuerteventura. Pasa, miren los maestros, pues don Eduardo, en YouTube hay entrevistas y grabadas películas de don Salvador, que fue el primero que empezamos a trabajar como pastor con el tema de los juegos, y don Eduardo, que todavía vive, hoy en día tiene 97 años y jugaba mucho, ¿no? Pero se jugaba sobre todo en la isla donde más se jugaba es Fuerteventura, también en Tenerife,
Gran Canaria y La Palma. La Meno, Lanzarote, La Gomera algo también, pero muy poco. Y el Hierro solamente tengo una referencia, porque es verdad que yo cuando voy al Hierro me atrinchero ahí, más bien me juego y salgo un poco a hablar. Si no salgo a hablar de los temas con los viejos a la plaza, nada más. Pasa nada. Por ejemplo, Chano Miranda Calero. Este viejo lo fueron a entrevistar dos personas, dos investigadores. Les cuento la anécdota. Él se salvó el mata. También es verdad que los viejillos no siempre sueltan lo que quieren, ni lo que saben, ni a cualquiera. Y entonces a esas dos me dijeron, no vaya. Uno era sobrino nieto de él, profesor de la Universidad de Las Palmas. Y el otro, mi amigo el comandante de la Legión. Y tampoco se acercaron. Y yo llegué un día y fui a entrevistarlo. Y no daba como, en realidad fue una peteo, eran las niñas pequeñas y las tenía dando vueltas buscándolo y tal, y le pregunté, al final tuve que preguntar a la policía, me dijeron, no, él vive en el barrio del Chaco, en el Puerto Rosario. Entonces, yo di tantas vueltas que no di con el sitio. Volví a la policía, a los municipales, y dicen, sube y siga. Y el hombre me dice, y se baja del coche y dice, después de varios kilómetros, dice, esa es la casa donde vive él. Y yo tocando, y no había manera. Y en eso pasaba una viejita, le llevé por detrás, le toqué y se asustó, la pobre, la asusté. Y entonces, digo, mire, perdone por el susto, pero es que estoy buscando un señor que me dijeron que vive aquí. Dice, no, ahí no vive nadie. Dice, aquí vive, busca usted, dice, a un señor que le dice Chano Miranda Calero. Y dice, ese es mi hermano, pero no vive ahí, vive en mi casa. Y fue a tomar Mudena. Mudena era una maestra amiga nuestra. Entonces, nada, fuimos y él estaba almorzando. Y yo a las chiquillas todavía sin nada de comer. Entonces, el viejo le digo, mire, perdone la molestia ya, pero vengo de parte de doña Angélica Valdivia, que me dijo que usted sabía mucho de estos juegos. Y cuando le dije a Angélica Valdivia se le encendieron los ojos, porque era una de las niñas, todos los niños del pueblo, él era de un barrio norte de un barrio, una aldea, dentro de un latifundio de marqueses en el norte de Puerto Rosario, ¿no? Se llama La Rosa de Hinojal. Todo el caserío está dentro de esa finca y las casas son de los dueños, no de ellos, ¿no? Entonces, él cuidaba a los niños cuando era pequeño, porque él era el mayorcito, y les enseñaba a jugar y a sobrevivir. Cazaban, recolectaban, mariscaban, hacían de todo. Y entonces, cuando le dije a Angélica Valdivia, me coge el brazo y dice, para adentro. Digo, no, que tengo las niñas sin nada de comer. Tuvimos una discusión porque él estaba todavía comiendo, ¿no? Digo, yo le prometo que vengo dentro de un mes, que tengo las niñas sin nada de comer y tenemos el vuelo de regreso. Vengo dentro de un mes, ya sé qué tal. Y tuve la suerte que vino Jorge Páez. Jorge Páez es el director insular del Patrimonio de La Palma, arqueólogo. Pues no es que supiera un juego, sabía 6 juegos distintos. Le había enseñado un tío de él que había fallecido, que había sido pastor. Fue memorable. Yo le llevo un damero, bueno, nada más verlo, se enamoró, pues dice, ay, esto sí que no se borra, porque claro, yo lo trabajo bastante, desde Murila hasta Dremel, porque para que se vea, porque ellos lo recalaban con una piedrita y eran niños y se borraba. Entonces el hombre empezó a ver en 6 juegos distintos. Jorge se quedó loco. Y la verdad que fue maravilloso porque tenemos un testimonio de alguien que estuvo en la entrevista, que mucha gente se le dice al sobrino nieto, se le dice al otro y dice imposible. Pues tuvimos digamos el honor y la suerte de que enamoramos con el viejo. Volvimos un mes después a hacer una exposición y a hacerle un homenaje, y había fallecido. Le hicimos el homenaje de todas formas, estuvo Matías. Matías presentó la exposición, fue una Raíz del Pueblo, lo pueden ver en internet, Raíz del Pueblo, exposición de juegos tradicionales de inteligencia, y fue la hermana, la sobrina, los nietos, sobrinos nietos de... Yo era soltero, y fueron toda la familia y le hicimos el homenaje, 14 familiares fueron, y le hicimos el homenaje a Don Llano. Y miren, Doña Celia, la que les nombré de Valle Jiménez, una gran jugadora, yo no he conocido a nadie que juegue mejor que ella, y ella se plantó ante la cámara y nos dijo cada cosa, pero espectacular, que eso era guanche, que eso lo decía su abuelo, que donde jugaba incluso era un yacimiento aborigen dentro de la misma cueva, al lado de la fuente, y que cavaban y mientras ella jugaba, los hermanos así le hacían collares para jugar porque habían cuentas. Pero en aquella época era lo que había, en los años 40, 50, pasa ahora.
Y bueno, el futuro, yo creo que el futuro es que esto es un patrimonio único, debería mantenerse. Los niños se enamoran de esto porque en todos los colegios donde hemos estado, en todas las islas, incluso fuera, en la península, en Portugal, en Francia, hemos estado, por ejemplo, el libro lo presentamos en Francia, dimos dos conferencias y talleres de juego, y si ven las fotos, es que impresionante, porque es que no caben más personas en una foto, pero parece que están algunos colgados de una pared o algo, porque es demasiado, es una foto que se ve que de Corea y no se ve, imposible ver cómo puede haber tanta gente metida ahí en esa foto. Y todos jugando, nadie se puso para la foto ni nada, jugando. Pasa. Y nada, muchas gracias y cualquier pregunta, porque estoy abierto a las preguntas. El tema de los soportes físicos de todos los juegos que hemos visto, siempre se ve que es piedra, pero... No, también se hicieron en tierra. Se hicieron en tierra, en arena. Los saharauis, por ejemplo, los juegan en la arena, pero es que aquí donde no hay arena, se quedaba en la tierra y no importa. Lo que pasa es que supongo que también hacerlo en piedra tenía un carácter, a lo mejor, yo no me quiero meter en el tema ritual ni religioso. De todas formas, Paco también le pueden preguntar, porque no sería el único. Y el alero pequeñito de la centinela, ¿con qué fil lo utilizaba? Bueno, es que el de la centinela es este. Pero ¿cómo está? En vertical, la horizontal, es más pequeño, grande, es chiquitito. Mira, yo te puedo enseñar una herramienta, saharaui, en una madera que es durísima, la calda, que eso cuando la cortas con motosierra y aquí, se lo dura que es antigua. La madera es roja y fíjate si es antigua, que es negra, está negra. Y los lameros son pequeñitos, pequeñitos. Los niños juegan hasta con semillitas de gramínea. Yo qué sé, yo no sé si son para jugar, si tienen carácter igual, o pueden ser cifras de numeración. Es que pueden ser cifras o pueden ser... ¿Por qué? Porque ellos representaban las cifras. O sea, una figura geométrica como esta, si tú cuentas los segmentos, cuentas las unidades que hay aquí, ¿sabes? Las intersecciones son 9, pero los segmentos son 18. ¿Vale? Entonces, no sabemos si estamos representando la cifra 18 o las 9 unidades, porque esto podría ser como abajo. Yo voy contando y en base decimal tengo 9, cuando tengo 10 saco fuera y apunto la decena. Vuelvo a contar, voy contando si tengo que contar cabras, 13, 9, o los huevos, o las gallinas, o lo que sea. ¿Sabes? Supongo, pero es una hipótesis. Yo no te lo he dicho, solamente planteamos hipótesis. Porque saber exactamente ya eso pone siempre místico y yo el tema religioso, las creencias y tal, ya no me meto. Pero hay una cosa que se llama aritmogeometría, aritmética y geometría. El diseño aritmogeométrico. De eso hay un montón de estudios. Yo, por ejemplo, a todo el mundo que quiera empezar, les recomiendo un libro, es una joya. Historia Universal de la Cifra, de Georges Ifrage. En Francia tiene 37 ediciones, en español se tradujo hace poco, pero ya supongo que tiene un par de ellas. Es una maravilla. Es grande, es grueso, es un tal, pero es consistente. Es un libro que no tiene desperdicio. Y abre mucho la mente de esto. Yo lo apliqué. O sea, nosotros empezamos a estudiar y digo, esto es un filón para aplicarlo aquí. ¿Alguna más? Bueno, gracias por la presentación, muy amena. Yo le quería preguntar, parece que en el sur de Tenerife hay como más estaciones de aramero respecto al norte, ¿no? No sé, es la pregunta un poco, ¿no? ¿Usted cree que a lo mejor los guanches del sur pues, tenían más cabras o eran más pastores que los del norte? Y ahí que tuviera más tiempo para usar este tipo de... No lo sé. Yo lo puedo responder. Sí. Por la sencilla razón que a partir del Valle de Huima hacia el sur, todas esas bandas del sur y yo, allí todo eso era territorio guanche después de la conquista. Sin embargo, aquí en el norte, desde toda esta zona, desde aquí hasta Buenavista de los Siglos, todo eso era territorio después de la conquista, sobre todo portugués. O sea, ¿qué quiere decir? Que quedaron, todo esto era, la zona aquí del norte eran los bandos de guerra, y aquí quedaron muchísimo menos guanches. Sin embargo, después de la conquista, los guanches se quedaron en el sur. Esa es la diferencia. O sea, hay mayor densidad en el sur, ¿no? Claro, menos guanches que quedaron aquí. Eso lo ves también en los topónimos. En los topónimos, tú empiezas a analizar los topónimos de todos los municipios del norte, de Tacoronte, Barabá, Bla,
y hay mucho menos topónimos guanches que te vas a la banda del sur, yo te digo, desde el Valle de Huila, incluido el Valle de Huila, y ya todo hacia España, Ico, encuentras todo lo que quieras. Y simplemente, claro, el Valle de San Lorenzo, por ejemplo, es una mina de grabado rupestre. Y lameros ahí lo que quieras y de todo. O sea, que no que tuviera más tiempo, sino que allí quedó más guanches, ¿no? Claro, esa es la razón de por qué hay menos aquí en el norte que en el sur. ¿Una más? ¿No? ¿Quieres? ¿No? Pues nada, muchas gracias. El próximo jueves otra vez con doña Carmen del Arco sobre la púrpura en Canarias y ahora fuera tenemos unos canapés. Gracias.